Damos inicio entonces a la clase al curso de procesal penal. Me presento, soy la doctora Analía Baglioni. Hoy vamos a ver el módulo 3, en el cual los temas son los siguientes: exención, morigeración, audiencia del artículo 168 bis, contenido de las peticiones. Los temas del módulo 2 van a ser incorporados en módulos próximos. Puede llegar en el módulo siguiente el próximo viernes, así que bueno, estén atentos. Hoy les voy a presentar al doctor Miguel Ángel Ruiz, especialista en Derecho Penal, con una gran experiencia en lo que es responsabilidad penal juvenil. Es profesor en la Universidad de Barceló, quien tendrá a su cargo la clase de hoy. Antes de darle la bienvenida al doctor, quiero comunicarles, como ya les habrá hecho la primera clase la doctora Gisela Fernández, que quedamos a su disposición para lo que necesiten, cualquier tipo de consultas. Ella también les dejó su mail, pero se los voy a volver a repetir. Esto lo tengo que leer porque, a ver, Gisela Verónica Fernández, con Z, @hotmail.com. Tomen nota. El número, y atiende solamente por WhatsApp. Ustedes le escriben por WhatsApp y ella les va a responder. 155-820-0138. Les repito, Gisela Verónica Fernández, @hotmail.com, 155-820-0138. Y voy a dejar de refuerzo mi mail, analialbaglioni@yahoo.com.ar, y también por WhatsApp un teléfono 116-681-7811. Bueno, entonces ya, doctor, bienvenido. A partir de este momento le dejo para que exponga el módulo 3. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Bueno, gracias por participar en la charla esta que damos acá para compartir algunas experiencias propias, algunos institutos sobre el derecho penal procesal, el derecho penal. Bueno, que en sí, en mi experiencia, vengo 16 años trabajando en derecho penal juvenil y también derecho penal de adulto. Conozco las dos corrientes, las dos ramas del derecho. Y hoy justamente vamos a tratar el tema de la excarcelación, que es uno de los temas que vamos a tratar dentro de 2 o 3 temas. Pero bueno, lo importante de esto, la excarcelación, que puede proceder cuando el imputado, la pena supera los 8 años de prisión. Siempre y cuando supere la pena, no supera, perdón, los 8 años de prisión, se puede pedir la excarcelación. Si la pena supera los 8 años de prisión, la excarcelación no va a proceder, siempre y cuando haya algún instituto o alguna oportunidad procesal para que proceda esa excarcelación. Siempre sabemos que, ¿cuál es la regla? La libertad. Para el derecho penal y el derecho procesal, la regla es la libertad. Ahora, ¿la excepción cuál es? La prisión preventiva. Por ende, el hombre nació para ser libre. Ahora, justamente la prisión preventiva, para muchos jurisprudencia, para muchos doctrina, es un instituto que no tendría que proceder dentro de lo penal, porque se considera que el reo o el procesado tiene que estar en plena libertad durante el curso de su proceso. Pero bueno, no pasa. ¿Por qué? Porque justamente cuando se pide la excarcelación, los jueces de garantía, los fiscales, que son la parte acusatoria de un proceso penal, tanto en nación como provincia, como cualquier lugar, son la parte acusatoria. ¿Y el fiscal qué hace? Acusa. Es la parte del Estado que se ocupa de investigar un delito, una IPP. Se forma un IPP. En ese IPP surgen pericia, etcétera, etcétera, para investigar un delito, y ahí se va a presumir la inocencia, la culpabilidad, y se va a dirimir un montón de situaciones sobre la presunción de inocencia o el proceso o la imputación o la condena, ¿no? A partir del IPP.
La excarcelación, o sea, siempre existe riesgo procesal. En regla general, ya dije, la libertad y la prisión preventiva de la excepción. Pero el Estado tendría que regir siempre, el Estado tiene que regir por el principio de inocencia. ¿Qué es esto? Es un principio de inocencia donde todos somos inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Una vez que el Estado, o sea, el fiscal o la fiscalía encuentre la presunción que realmente sos culpable, que realmente estás procesado por este delito y hay prueba fehaciente, bueno, ahí termina la presunción de inocencia y empieza el proceso para la condena. La excarcelación está regulada en el Código Procesal en el 169. Digamos, las hipótesis son varias del tema de la excarcelación. Se puede pedir en todas las instancias. La excarcelación es un delito que se puede pedir en todas las instancias. La podemos pedir en el momento que empieza el proceso con una IPP o después cuando se aplica la prisión preventiva o cuando antes del juicio oral, se puede pedir en cualquier momento la excarcelación, si nosotros consideramos que puede proceder. A veces se apelan diferentes situaciones a las diferentes cámaras porque se considera que la excarcelación puede proceder. Pero bueno, hay abogados que de alguna forma se posicionan en una excarcelación sabiendo que no va a proceder por miles de razones, pero bueno, siguen apelando. Quizás eso es parte de la estrategia del abogado, entorpece el proceso porque lo hace más largo, más denso, y el imputado, ¿qué hace? Mientras está en prisión preventiva, está en un penal, ¿no? Pero bueno, estas son situaciones que cada uno las considera como estrategia, como técnicamente la puede llevar un defensor en un proceso penal. El proceso penal tiene muchos matices. Justamente uno de los matices es la excarcelación, que es el primer instituto donde uno pide cuando un sospechoso de cometer un delito de acción pública, ¿qué hacemos? Procedemos como instituto general a la excarcelación. Porque por ahí, con algún fundamento, con algunas razones jurídicas, con estrategia, o con hechos reales, o con pruebas, podemos lograrlo. Por ahí no. Pero bueno, hay casos, yo he tenido casos particulares que imputados en 3 causas y el tipo me dice, no sé por qué me imputaron si yo no soy. Me metieron las causas, pero 3 causas te metieron, o sea, 3 causas fuiste procesado, y él dice que no, todo el tiempo dice que no. Entonces a veces entramos en la duda esa, ¿será cierto? ¿No será? Bueno, pero bueno, uno ante la duda, el cliente o el procesado que hace, el imputado que hace, yo soy inocente, siempre va a aparecer este instituto, yo soy inocente. Sabemos que el principio de inocencia está, pero uno, como letrado o como defensor, tiene que tener la capacidad de poder ver esa inocencia o no. Pero uno no cree al imputado, mayormente uno cree en el expediente, en las causas, en los hechos y en las pruebas. Eso es lo que hay que basarse. Después, perdón, estaba leyendo una pregunta. Sí, pero lo que vos me preguntás es parte, es otra, para que quiero leerla porque después se me va a ir. Sí, lo que pasa es que en el caso de abandono de persona tiene que ver otro. El delito se comete por acción o por omisión. Por acción puede ser porque cometió un hecho concreto, ¿no? Y por omisión puede ser la parte de abandono de persona. El abandono de persona es un delito de omisión. Dejar a una persona inválida, en una silla de ruedas, sin comida, sin recurso y un montón de situaciones, eso se puede plantear un delito de omisión. Sí que puede ser querellante dentro de un delito de abandono de persona. Se puede ser querellante, justamente actúa más por querella eso, que por la fiscalía. Porque el impulso se lo tenés que dar vos, tenés que probar vos, y la querella existe en capital, en lo que es nación. En provincia es el particular damnificado, que son, las figuras son iguales, cambia el concepto. Pero ahora, cuando uno es querellante, tiene que valerse y tiene que pensar que va a ser la figura del fiscal prácticamente.
va a actuar como el fiscal, va a acusar, va a buscar prueba, va a buscar hecho, va a buscar testigos, todo tipo de prueba que puede valerse para imputar a esa persona que causó el abandono de persona o la omisión. Más o menos es eso lo que vos me estás preguntando. Espero que te haya servido. Bueno, después, por otra parte, viene lo que es la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria. Ahora, tenemos la morigenación de la pena, ¿no? Como Instituto 163 del Código Procesal de la provincia. Hubo mucho fallo con esta situación de la pandemia, ¿no? Con esa situación de la pandemia, la situación pandémica de la sociedad ha llevado ¿a qué? A que todo el mundo entre en temor, el miedo, el no saber que nos ataca un virus que quizás no puede, es mortal de un momento para otro. ¿Puede pasar o no? Bueno, las cárceles pasó lo mismo. ¿Por qué? Por el hacinamiento que tiene de personas, porque obviamente en una cárcel que tiene que haber 500 personas, tenemos 1.500 personas, 1.300, o sea, siempre se duplica, se triplica, bueno, etc. Entonces, con el hacinamiento de personas, justamente cuando hablamos del ASPO o del DISPO, hablamos de que lo que es la forma de estar comunicado y muy cerca y el aglomeramiento de personas es lo que hace el contagio. ¿Y por qué voy a esto? Porque las cárceles justamente están hacinadas. Entonces, hubo un fallo muy famoso que salió en la tele, que fue cuestionado el juez Violini, que dio prisión domiciliaria a varios. Pero no fue una locura, como todos pensaron, salieron todos los presos a la calle a fumar pipa y a tomar vino. No fue así. En realidad, lo que fue la prisión domiciliaria se le dio en un contexto justamente de pandemia. Y lo que ahí se argumentaba o se fundamentaba en el hecho de la prisión domiciliaria era el tema de la enfermedad. Porque había mucha gente de riesgo y mucha gente que podía causar daño a aquel que era de riesgo y no ser de riesgo tampoco. Entonces lo que se prevaleció acá fue la vida. Por más que el imputado haya cometido un delito grave, pero lo que se prevalece es la vida. Sea un tipo que por ahí cometió un homicidio, pero el Estado no está para matarlo ni para castigarlo. El Estado está para, justamente el 18, las cárceles por la reinserción social, para modificar ciertas conductas y que comprendan la ley penal y que la transgresión no se cometa. El Estado está para eso. O sea, la doble punición no existe en este tema. Entonces la gente que quiere, no, cometió un delito, la prisión domiciliaria es totalmente aberrante por eso, pero no, pero procede, porque si nosotros no vemos la ley, realmente el espíritu de la ley, es así. Ahora, el tipo tiene 60 años, es una persona de riesgo, a partir de los 60, como dice la OMS. Ahora, si tiene 60 años, obviamente es una persona de riesgo. Y si tiene enfermedad persistente, también. Entonces va a proceder la prisión domiciliaria para esa persona. Justamente porque lo que se prevalece en el derecho penal o en derecho universal comparado es la vida. O sea, ¿cuál es el bien jurídico protegido por excelencia? La vida. Entonces se va a proteger eso. Entonces, de ahí procede el juez Violini que hace toda esta fundamentación y este fallo para aplicar morigeración de la pena. La morigeración de la pena es una oportunidad procesal que da el fallo, que da la ley. Y esta oportunidad procesal se da en situaciones y con requisitos que hay que probarlo, demostrarlo. Pero ¿qué pasa? Justamente la prisión domiciliaria hoy es un problema, porque se aplica por en diferentes situaciones. Y hoy no hay pulsera electrónica, no hay dispositivo electrónico, lo cual está faltando. Hay una espera para una prisión domiciliaria de 1 año y medio, 2 años, me lo dijeron de una fiscalía y yo no lo podía creer. Entonces, imagínate si vos le pedís a un preso, a un reo, a un imputado, le pedís una prisión domiciliaria, tenés 2 años para esperar. Ahora, desde este fallo nace el juez Violini, que nace o sea, ya estaba, pero él la vuelve a aplicar, que nace
el garante procesal, el garante personal del imputado. ¿Para qué? Justamente para suplantar o suplir la pulsera electrónica, la tobillera o los medios tecnológicos para el control de la prisión. Porque la prisión domiciliaria es una medida de coerción, no se olviden. Y las medidas de coerción se aplican justamente con todos los requisitos que tiene que cumplir el imputado. Y se le aplicó el garante procesal justamente para esto, para que se cumpla. Como hay escasez de lo que es pulsera electrónica, hay escasez de lo que son tobilleras, entonces el Estado tiene que recurrir a salvar vidas. Y ante la situación pandémica, ¿qué se hizo? Se hizo esto. Se aplicó el garante procesal en varios lugares. Perdón, estoy haciendo una pregunta. En provincia se pide igual. En provincia se pide igual. Mayormente los requisitos son los mismos, porque nacen desde el Código Penal. Después, el Código de Forma, que es el Código Procesal de cada provincia, tiene algunos requisitos muy chiquitos distintos, pero casi todo lo mismo. Pero desde el Código Penal nace que mayores de 60, 65 años, 70, bueno, pueden adquirir la prisión domiciliaria. Siempre fundamentando alguna enfermedad o alguna situación extraordinaria del imputado o del procesado. Se puede fundamentar. Pero se pide igual en provincia, se pide igual en varios lugares. Se presenta la prisión domiciliaria 169 el artículo. En lo que es 163, perdón. En lo que es 169, lo que es provincia de Buenos Aires y Nación cambia. Pero es lo mismo, lo que es el instituto es lo mismo. Ahora, como medida preventiva, como medida, o sea, que las cárceles no son para sufrimiento, para castigo, y pasar una prisión domiciliaria en su casa es mejor. Pero ante la prisión domiciliaria tiene que haber mucho ofrecimiento. ¿Y cuáles son los ofrecimientos que tiene que haber? Un garante procesal, tiene que haber situaciones de derecho, domicilio, fijar domicilio, y si es posible, un teléfono fijo. ¿Por qué un teléfono fijo? Ustedes se van a preguntar por qué un teléfono fijo. Justamente, un teléfono fijo, ¿por qué? Porque las pulseras electrónicas o las tobilleras funcionan con ese dispositivo. Y eso hace que el servicio penitenciario bonaerense, en este caso, o nacional, pueda controlar desde los dispositivos dónde está el imputado. Si está fuera de la casa, si está dentro, tantos metros, 3 metros, 2 metros, bueno, depende de la medida. Pero desde ese lugar lo puede controlar. Entonces, siempre se pide un teléfono fijo, justamente por esa situación, no porque quieren un teléfono fijo. Porque se le pone una base en la casa del imputado y ahí se lo mantiene con esa base que tiene señales para la pulsera o la tobillera. Por eso se pide esto. Bueno, el garante procesal, bueno, tiene que ver con lo que es el proceso y, sí, 168 bis, 168 bis, 169 la prisión preventiva. Y 169 está sí, 168 bis. Bueno, entonces, sí, yo con el tema de los artículos, yo le contaba una anécdota a una colega hoy, que había un abogado que nombraba tantos artículos, le encantaba. Y el juez le dice, doctor, ¿a qué número le juega la quinela hoy? Claro, es decir, tanto número de artículos, la gente se vuelve loca. O sea, lo que acá hablamos de derecho, el artículo está para un ordenamiento jurídico. Lo que hablamos de instituto, después no se puede guardar un artículo, dos artículos, no es importante, mismo la facultad tampoco es importante. Lo que es importante es el proceder, el procedimiento del proceso. Los artículos olvidamos, tenemos tantas leyes, tantos artículos que nos acordamos lo básico. Artículo 79, uno sabe, básico del Código Penal. Sabemos que matar a otro tiene una pena de 8 a 25 años. Es la figura básica, lo sabemos. Ahora, preguntame el artículo 8 y te digo, ¿para qué lo voy a ver? Después sé lo que dice. Pero obviamente que no vivimos los artículos, vivimos de instituto y de proceso. Y llevamos un procedimiento a través del conocimiento que tenemos. Bueno, a todo esto de la prisión preventiva, lo que tiene que tener el abogado en cuenta, siempre los fundamentos. Uno,
por más que hay mentiras que ganan juicio, pero hay verdades que también pierden juicio, por no saber fundamentar. Entonces, por más que sea una mentira que pierda un juicio, o una verdad que pierde un juicio, de la dos formas hay que fundamentar. La estrategia tiene que estar siempre. Y ustedes que por ahí alguno comienza con derecho penal o quieren comenzar, lo que sí les sugiero, por los años de experiencia que tengo en lo que es responsabilidad penal juvenil y la parte de adulto, nunca prometan una libertad. Nunca prometan, porque uno no sabe lo que se encuentra en el proceso. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a tratar de sentir el dolor del imputado como parte mística, como entender la vida, pero ahora, que le vamos a prometer en un futuro que va a estar libre en un mes, no. Sería una mentira, una falta de ética profesional. Nosotros tenemos una responsabilidad profesional. Yo no puedo estar diciéndole a la gente, el doctor Miguel Ángel Ruiz saca preso en 2 minutos. No, mentira. El que hace eso, el que dice eso, es mentira. O sea, ni burlando lo hace, porque ya lo demostró que no lo hace. Acá son firmas, son marcas, son apellidos, pero nada más. ¿Entendés? Ahora, es cierto lo que decía Martín Fierro, hacete amigo del juez y vas a poder proceder más rápido. Eso es cierto, es verdad. Pero bueno, no todos somos amigos de los jueces. A ver, un imputado viene una vuelta y me dice, doctor, ¿usted lo conoce al juez? No, la verdad que no, pero conozco la ley, le dije. O sea, si nosotros conocemos la ley, lo mismo. Es lo mismo, porque procedemos con ¿qué? Con la ética, con el razonamiento, con el fundamento. Ahora, eh, 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 la solución de las cárceles, en lo que es el estado de hacinamiento en las cárceles, es un gran problema. Es un gran problema. Y la falta de equidad de la justicia, la falta de equidad de lo que es diferentes fallos, jurisprudencia, situaciones de derecho, están tan bifurcadas que un fallo dice una cosa, que otro fallo dice otra cosa. A ver, un delito menor, por decir, un pibe con 2 o 3 cigarrillos de marihuana, cae preso y capaz que lo mandan a Sierra Chica. Que hubo caso, no estoy mintiendo, ¿eh? A Sierra Chica. O sea, y quizás uno tiene 12 denuncias por maltrato, por tentativa de femicidio, por violencia de género, por abuso sexual, y siguen en la calle. Y sí, y sí. A ver, la justicia tiene esas cosas. Y quizás a veces uno, como vos, también se indigna de esas cosas. Y lo que dice en la sociedad, también a veces nosotros en soledad lo pensamos, pero ¿cómo puede ser que no puedo proceder con esta persona que esté en libertad o que cumple una medida extraordinaria afuera y que pueda cumplir un proceso y que realmente se resocialice, se reeduque y que haga una vida normal? Y quizás hay gente que sí la quiere hacer y quizás hay un arrepentimiento. Pero ahora, tenemos otros tipos que están afuera con toda la situación de delitos y siguen libres. Bueno, la justicia a veces no está justa. Platón decía en una frase por ahí que decía, la justicia es para los amigos y la ley para los enemigos. Entonces, algo de esto tiene que ver Platón. Hoy está muy cuestionada el tema judicial por todos los medios, los jueces, los puteando. Yo creo que el juez es muy justo y creo que el juez es muy injusto. Creo que hay jueces que sí saben aplicar conforme al derecho, entienden la razonabilidad, entienden el proceso. Y hay jueces que quizás que no. Pero, a ver, si uno pide una prisión domiciliaria, es un caso real, pide una prisión domiciliaria y está por 4 cigarrillos de marihuana, 5, 7, está en comisaría y de repente al otro día te lo trasladan a Sierra Chica, y nos estamos confundiendo. Nos estamos confundiendo. Esos errores va a pasar en un proceso. Y le va a pasar a todos. Son situaciones que van a tener que ir aprendiendo y viviendo quizás los que recién comienzan. Y los que tienen experiencia se van a dar cuenta que es normal y lo van a mirar a otro lugar. Para la gente, el imputado tiene que vivir en el mismo infierno. Como que se merece eso, porque acá tenemos no solamente la pena o la condena jurídica, tenemos la condena social. Tenemos la condena social.
Porque si bien el Estado o la justicia tiene que actuar por motus propio, pero cuando un caso se hace mediático, actúa justamente por la presión de la gente, porque se hizo mediático, pero tendría que actuar por motus propio. Pero no es así. No es tan justa la cosa. O sea, no es así. Entonces existe la presión mediática y existe la presión social. Y todo esto se aplica después en un proceso, pero con una carga emotiva y con una rapidez de poder procesar a alguien o de querer, a ver, imputarlo o procesarlo o condenarlo, sentenciarlo con una medida mediática y social. Y realmente la justicia no tiene que estar contaminada, porque justamente se busca la balanza, que la balanza esté en equilibrio. Y acá hablamos de vidas, y hablamos de personas. El bien jurídico por excelencia, ¿qué es? La vida. Es la vida. No hay una computadora como bien jurídico por excelencia. No hay un auto, no. Quizás para algunos sí. Para los que somos racionales y creemos en la vida misma, es la vida. Entonces, realmente a veces no se juzga por el bien jurídico protegido que sería la vida. Bueno, pero esto también justamente la prisión domiciliaria tiene varias situaciones. Se puede volver a solicitar. Cada 8 meses se puede volver a solicitar. Pasando 8 meses, uno puede volver a pedir la prisión domiciliaria. Esto significa que hoy la solicitó al juzgado de garantía. El juzgado de garantía, ¿qué hace? Se la rechaza o arma un incidente. Siempre acuérdense que la prisión domiciliaria se arma por incidente. Entonces, el incidente se arma y corre por cuerda diferente, lo que es la causa principal. La causa principal sigue su curso normal. El incidente sigue su curso normal. Puede determinar otra cosa que la causa principal. O sea, en la prisión domiciliaria o en cualquier incidente que se forme, ¿no? A veces en la causa principal afecta por diferentes apelaciones, quizás afecta lo que uno está pidiendo, porque hay que resolver situaciones de la causa principal para que funcione el incidente. Pero no es que siempre en algunas situaciones corre en cuerda diferente y en algunas no, como que hay que esperar ahí, que funcione el primero para que siga el segundo, el incidente. Pero yo, cuando hablamos de todo esto, de la prisión domiciliaria, de la excarcelación, como un instituto, como algo quizás que es para alguno cotidiano y para otro novedoso y para otro imposible, también puedo hablar de la sanción de prisión, que es otra forma también de que el imputado pueda estar afuera. Pero ahora, no hay que confundir exhibición de prisión con exención de prisión. Son dos cosas diferentes. Eso ténganlo en cuenta. La exhibición de prisión es cuando un imputado, el abogado considera que el delito que esté imputado puede quedar detenido, puede quedar en prisión preventiva, se lo puede buscar a la casa con un papel y llevarla a un penal, a una unidad penitenciaria. Bueno, ¿qué hace el abogado? Ante la exhibición de prisión, ¿qué pide? Pide la exhibición de prisión, porque considera que el delito no es excarcelable y que puede quedar adentro. Entonces, se apura con la estrategia para que no apliquen justamente la detención y la prisión preventiva y pide la exhibición de prisión, fundamentando de ahí que salga bien o no, bueno, busca pruebas, busca situaciones, no fue el imputado, no fue esto, pasó tal situación. A ver, se fundamenta todo este proceso para que esto funcione, pero prácticamente así. Y la exención de prisión tiene que ver con otra cosa, es cuando el imputado está dentro. La exención de prisión, el imputado está en prisión, está en unidad penitenciaria. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando hay un cambio de carátula, ¿no? O sea, podemos estar por robo simple y de repente aparece robo agravado, poblado y en banda. Hay cambio de la carátula. Entonces, ¿qué hacemos como abogados? Salimos corriendo al juzgado de garantía para interponer el escrito. Bueno, ahora lo subimos por el Poder Judicial, por la página. Antes salíamos corriendo al juzgado para poner escrito. ¿De qué? De la exención de prisión.
Porque si bien está afuera o está adentro, puede pasar, pero se le va a aplicar otra pena. Entonces, si está afuera, le pedimos la exención. Ya está procesado. O ya lo van a procesar. Entonces le pedimos la exención de prisión. Por el cambio de carátula, me pasó, ¿no? Que cambian la carátula en un proceso y ahí se viene a otra situación. Ahí sí puede quedar detenido, por más que está afuera. Ahora, la exhibición de prisión, cuando no está imputado, lo imputa y usted considera que puede caer adentro. Puede quedar detenido. Entonces sale corriendo a pedir la exhibición de prisión. Ahora, la prisión domiciliaria, como veníamos hablando, tiene algunas oportunidades de proceso. El imputado puede salir, o sea, hacer tareas comunitarias, a trabajar, ¿no? A realizar cursos, ir a la escuela, universidad. Bueno, todo eso va a servir para que el imputado cumpla la pena en el domicilio de residencia donde se declaró que va a cumplir la prisión domiciliaria. Todo lo que sirva para el imputado es genial, porque, a ver, el imputado que quiere, cualquier imputado, siendo cualquiera, está en su casa, cumplir la pena, hacer las cosas bien, y el día de mañana terminar salvando la causa. El tipo racional. Ahora, el tipo que la hace ha pasado, que han tenido una prisión domiciliaria y lo usaban para vender droga, para salir a robar, para armar alguna red, ha pasado, hay de todo. Bueno, ese lamentablemente después no tiene otra oportunidad de esa. Después efectivamente va a pagar el delito, justamente porque se le va a imputar otro delito, se le va a imputar la falta de interés sobre la prisión domiciliaria y todo lo demás. Entonces esto funciona así. Yo, como trabajo en el fuero, algunos quieren saber por ahí la parte del 169, que el artículo de la audiencia es una audiencia que se hace, a veces sí, a veces no, con el tema de la prisión domiciliaria. ¿Dónde está el fiscal, el imputado y el defensor? O los imputados, o lo que haya. Bueno, ahí uno tiene que valorar por qué pide la prisión domiciliaria. Hablan el fiscal, habla el imputado, habla el abogado, bueno. El máximo de los pedidos, María Luz, disculpen, le voy a responder a una colega. El máximo de los pedidos, después de los 8 meses puedes pedirlo otra vez, a la prisión puedes pedirla, te la pueden denegar, pero vos la pedís, pasando 8 meses, la ley te lo permite. La podés pedir todo el tiempo que vos consideres necesario. Ojo, también aburre, porque un juzgado te va a decir, me la pido 5 veces, 5 veces la deniego, o sea, vamos a buscar otra estrategia, porque hay gente que por ahí sigue con la misma y no procede. Hay que buscar otro tipo de estrategia para que justamente no se dilate todo el proceso. Es lo mismo que apelar, no todas las veces apela, porque apelar significa ir a un tribunal de alzada donde el proceso se pone lento, donde el imputado está adentro, donde llama 10 veces y dice basta. O sea, siempre que hay que buscar la estrategia más cómoda, y más cuando el imputado está adentro que te está llamando. 3 veces por semana, 5 veces, y te está diciendo quiero salir, o me van a matar, o está en riesgo mi vida, o pasan cosas. Bueno, hay muchas presiones sobre esto. El abogado tiene muchas presiones, justamente cuando es responsable, tiene presiones. Cuando no le importa, bueno, está, lo deja ahí. O sea, pero el abogado responsable sí tiene esas presiones que existen, justamente. Ahora, un tema que siempre sale a la luz, es el tema, de nada, María Luz, perdón. El tema que siempre está a la luz es un tema de los menores, los jóvenes, adolescentes. La baja de la imputabilidad. Yo trabajo en el Fuero Penal Juvenil hace 16 años. Y la baja de la imputabilidad siempre estuvo cuestionada, toda la vida. Sobre todo porque consideran que algunos jueces hay un exceso de garantismo, otros consideran que no, otros consideran que sí. Bueno, hay de todo. Como hay en el adulto, hay en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Existe lo mismo. Hay jueces que son muy responsables y jueces que no son tan responsables. Hay fiscales que son responsables y fiscales que no son tan responsables. Existe, como existe en el fuero,
Existe adentro y existe afuera. Estas cuestiones de responsabilidad de los procesos. Pero es un fuero de especialidad, el fuero de responsabilidad juvenil. Y también existen las prisiones domiciliarias. Y también existen las excarcelaciones. Y también existen las exhibiciones de prisiones, la exención de prisión, las oportunidades de proceso. No es que no existen, existen. Lo que pasa es que nadie toca el fuero, porque no lo saben. Yo porque trabajo en el fuero hace muchos años. Pero los abogados penalistas dicen, no, fueros menores no sé. No, la verdad que no lo comprendo, no. O sea, el fuero justamente es de especialidad, ¿por qué? Porque no se le aplica el total de la condena. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones de derecho y de convención internacional de derecho del niño que tienen prevalecía constitucional, que significa que prevalece la convención igual que la constitución y como la constitución. O sea, lo que acá prevalece es el derecho de niños y adolescentes. Por eso es un fuero de especialidad. Y si le aplica la 2/3 parte de la pena, es una semisuma de la pena, es una cuestión casi una ecuación matemática. No es tan rígida la ley, no se aplica tan así. A ver, cuando dice los menores o los adolescentes, delinquen y salen enseguida. No en todos los casos. Yo he visto casos que le han aplicado 25 años de prisión, casos mediáticos. Caso de un carnicero en La Matanza, el pibe fue brutal, el delito. Yo se lo pregunté al juez por qué le aplicó tanto. Me comentó, me dijo, sentate, me invitó a un café y me comentó los hechos realmente por qué le aplicó tanto la pena. Y bueno, si uno ve dentro de lo sangriento, dentro de lo brutal que fue el caso, el pibe era menor cuando cometió el delito. Obviamente, fue creciendo, fue mayor. Pero cuando tuvo 18 años, se lo condenó por el delito menor. Y le dieron 25 años de prisión. O sea, es mentira eso. Ahora, sí existe una brecha en lo que es responsabilidad penal juvenil. 14 años para abajo es una situación jurídica. 14 años hasta 16 es otra situación jurídica. Y 16 a 18 es otra brecha jurídica. Son tres situaciones, por eso es un fuero más difícil y más complicado, porque es especialidad. Ahora, ¿son inimputables de 14 para abajo? Sí, son inimputables. 16, de 14 a 16, ¿son inimputables? No. Son inimputables relativamente. Se le imputa. Se le imputa de 14 a 16. Digo, de 16 a 18. Y 18 para arriba, cambia, ¿no? Por eso le digo, 14 menos para abajo, 14 a 16 y 16 a 18. Son diferentes los procesos ahí. Son diferentes, todo cambia. Pero así como cambia, también se le aplica la pena. La pena está para aplicarla, justamente. Ahora, yo he visto por algunas audiencias, por Zoom, que no he participado, la he visto por YouTube, por documentales. En Chile, que hace poco se procesó un tipo a 25 años de prisión por un delito también de homicidio y no sé qué más. Pero por Zoom, y era inconstitucional totalmente, había que hacer una presencialidad, había que valorar pruebas, y el abogado gritando en el Zoom que era inconstitucional, que era improcedente, que era una locura, y bueno, peleándose con los jueces y no lo escuchaban. Y era una locura. Procesar con la nueva tecnología a un tipo por Zoom. Es una locura, porque hay situaciones de derecho y de hechos y de prueba que llevan mucho tiempo, muchas cuestiones, muchas pericias. Ahora, procesar a una persona por Zoom me parece totalmente una falta de respeto. O sea, si hay cosas que existe la presencialidad. Está bien, estamos con el tema del COVID, estamos con un montón de situaciones, pero tenemos que tener justamente la razonabilidad del proceso. Siempre existe la razonabilidad del proceso. Ahora, yo me quedo pensando una vez que digo, la excepción, estoy leyendo, perdón.
El tema es así. No. La responsabilidad del derecho penal del delito, la colega pregunta si son incriminados los padres por los delitos cometidos por los menores de edad, los adolescentes. Entonces, para que ustedes entiendan, los delitos son de acción pública y son cometidos por el hecho, por el acto que comete la persona. Y son particulares los delitos. No es que mató el pibe, se lo procesa el padre. No. El proceso es para el chico, por más que sea menor, o sea, de 14 años o 16. Después se verá cómo se trata ese tipo de delito. Pero ahora, si son menores de 14 años, son imputables. Lo que se aplica ahí es una medida de abrigo. ¿Qué es una medida de abrigo? Puede ser un lugar de contención donde se lo manda al chico, se llama un juzgado, se dice que el chico va a estar en un lugar que sería como una casa, donde va a tener contención, comida, hogar y una cama, ¿no? Que en ese lugar el chico se puede escapar tranquilamente, porque nadie lo va a frenar, porque justamente va en contra de la Convención de Derechos del Niño y Protección de Derechos. O sea, entonces el chico entra, se le busca la contención en ese lugar para que pueda generar un proyecto de vida, estudiar, terminar la escuela, bueno, ingresarle más situaciones educativas, sociales, conducta, etc. Pero ahora, los padres no, porque el delito es quien lo comete. El delito es de la persona, no es de un tercero. Vos vas en un auto y te prestan el auto, ¿no? Y el titular es otro, y vos, sin querer, un delito doloso, culposo, mataste a una persona por, sin querer, ¿no? Estamos hablando. Pero ¿qué pasa? El delito de quién es, del que cometió el acto, no la persona que te prestó el auto. En todo caso, la persona que te prestó el auto será un delito de daños y perjuicio, etcétera, etcétera. Pero no puede haber ni dolo eventual, ni dolo. ¿Por qué? Porque el que te prestó el auto no te lo presta para que vos salgas a matar gente. Quizás te lo prestó de buena fe y el tipo este salió, no sé, alcoholizado, con droga, y bueno, sucedió esas cosas. Ahora, el que te presta el auto cree que la buena fe. Cree en la buena fe que vos usás el auto como corresponde, que quizás tu amigo, tu cuñado, tu hermano, etc. Y bueno, estas cosas suceden, pero el derecho de acto es de la persona, quien cometió el acto, ¿no? Eh, si bien acá hay una figura media dando vuelta, primero cuando yo le dije que el delito se comete por acción o por omisión, ¿no? Quizás algún fallo medio, a ver, al borde del límite, diga la omisión de quién le prestó el auto. O sea, le busque la vuelta ahí como diciendo, no tuvo el deber de cuidado, la negligencia fue también, quizás, para mí no, pero puede existir. El derecho es el que mejor fundamenta, tiene que ver con esto. El que mejor fundamenta va a mantener el criterio. Y el que no fundamenta, lamentablemente, va a quedar en la historia. ¿Se entiende? Un proceso no es siempre 2 más 2 es 4, no, 2 más 2 es 5. Y en un proceso se ventilan muchas situaciones de derecho, muchas situaciones que tenemos que convencer. Convencer, ¿por qué digo? La rogatio, ustedes saben, de derecho romano, era rogar al juez, la rogatio. Y bueno, rogar al juez, ¿qué significaba? Solicitarle al juez en su momento que el imputado era inocente, o no había cometido el forte, le llamaba eso, el delito, etcétera, ¿no? Entonces, estas situaciones, todo es fundamentación, todo es creatividad. El que mejor fundamenta en un juicio oral, el que mejor puede explayarse, el que mejor tiene prueba, el que mejor tiene hechos, ese va a fundar, ese va a ganar en derecho. Ahora, el que no tiene nada y solamente palabras no va a ganar. Esto es claro. Cuando a ver, esto, hay una película de Cicerón que es muy buena,
porque Cicerón le dice a los alumnos, que era un gran abogado de Roma, de derecho penal, y le dice en su momento cuál era la diferencia entre un abogado mediocre y un abogado, un mejor abogado, un buen abogado. Y el alumno le dice, el talento. Y Cicerón le dice, no, no es el talento, es el coraje. Uno, para todo, tiene que tener coraje, fundamentación. O sea, los miedos existen, obviamente. Entramos en un proceso penal, entraste a la primera causa, vas a sentir millones de miedos, millones de consecuencias. ¿Qué digo? ¿Cómo digo? Bueno, sí, obvio que existe. Cuando todos empezamos, existe todo. Cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a leer, todos son miedos en la vida. Creo que está lleno de miedo en la vida. Pero bueno, estas cosas hay que enfrentarlas. Justamente esos miedos los vamos pasando. Pero lo que sí, insisto, que uno tiene que estar convencido para defender, como dije al principio, una gran mentira, una gran verdad. Pero en las dos formas tiene que estar convencido, porque eso lo va a llevar a un buen desarrollo del proceso. El proceso no es un expediente muerto, es un expediente que tiene vida, justamente porque hay personas en el medio. Y acá no se valora como el bien jurídico por excelencia la vida. Porque si yo me pongo a ver el sistema penitenciario, tanto federal, nacional o provincial, sabemos que muere gente todos los días. Sabemos que sacan gente todas las vidas muertos. No se prevalece la vida. O sea, el castigo se da por todos lados. Se da la doble punición, se da por el reo que está dentro cuando entra. Ahora, uno entra por un delito de abuso sexual, adentro ¿qué pasa? Es violado, es abusado, sin saber que ellos están cometiendo también un delito, sin saber que son abusadores. Y cuando uno le hace comprender esto, ¿qué te dicen? Y pero si era violín. ¿Y vos qué estás generando también? Una violación, porque no hay consentimiento. Entonces ahí viene cuando el Estado de Derecho empieza a escasear esas cosas. Ahí es donde el Estado de Derecho empieza el estado de naturaleza, empieza la selva, empieza a decir qué pasa. Hay un vacío que no se está entendiendo. Entonces, en un Estado de Derecho, ¿me puedo comer a otro? Y no te lo podés comer, querido. Ahora, si está muerto, ¿me lo puedo comer o no me lo puedo comer? Es una pregunta, ya lo dejo pensando. Ahora, si hay una persona que tiene una perversidad muy extremadamente y tiene, por decirle algo, sexo con los muertos, la necrofilia está consentida como delito, está de alguna forma denominada como delito, está tipificada en el Código Penal o está tipificada la necrofilia. Bueno, son preguntas, quizás alguno por privado o por chat me la responde, yo lo sé, pero ahora, tenemos que empezar a pensar eso, que si realmente el Estado de Derecho funciona como Estado de Derecho, si realmente tiene esas ambivalencias, esas situaciones de derecho, esos vacíos que va generando, porque va generando un montón de vacíos. Ahora, ¿está cuestionada la justicia? Sí que está cuestionada. Todo el tiempo está cuestionada. ¿Los abogados estamos cuestionados? Sí que estamos cuestionados. Porque quizá hay abogados muy buenos, muy transparentes, muy honestos, y hay abogados que no tienen escrúpulos, que van por todo y lo que ven. Ahora, nosotros, objetivamente, tenemos que encontrar ese camino que queremos. ¿Queremos ser inescrupulosos? Bueno, sabemos cuáles son las consecuencias. Ya sabemos cuáles son las consecuencias. Ahora, ¿queremos ser hombres del derecho realmente? ¿Mujeres del derecho? Bueno, encontrémonos en esa formalidad y en esa formación que nos merecemos todos los días. Pero cuando, insisto, cuando hablo de excarcelación, cuando hablo de prisión domiciliaria, cuando hablo de todo esto, no lo hablo como una forma teórica, lo hablo como una forma práctica más que teórica. Porque la teoría es muy linda. Dentro de la facultad dicen, no, pedí esto, pedí el otro. Sí, pedí, pero nosotros tenemos que demostrar en hecho y en derecho. Si no, son solo palabras. Insisto, lo decías. Perdón, doctor, la doctora Baglioni. Lo interrumpo un segundito. Estoy recibiendo mensajes en los cuales dentro de la sala se encuentran futuros colegas y colegas, y ya que quedan unos 15 minutos, por lo menos
para que puedan contestar algunas preguntas. Respecto al régimen penal juvenil, me están preguntando sobre las salidas transitorias, si tienen, les corresponden, sobre el régimen de visitas que tienen, sobre el sistema educativo, las obligaciones que deben de tener esos chicos para poder reinsertarse en la sociedad. A ver si nos puede dar un panorama un poquito más amplio, que están muy interesados. Bueno, lo que es el régimen... Gracias, doctor, disculpe. De nada. Lo que es el régimen de visita intramuro, con los chicos que están en un instituto penal, en un penal de menores, antes se llamaba reformatorio, ahora ya no, porque no se reforma nadie, es otra situación que se pasó de moda. Sí, tienen derecho a visita como los adultos, tienen derecho a ser visitados dentro de un penal, tienen derecho a tener una psicóloga que lo asista todas las semanas, justamente para tener una entrevista con el imputado, que es menor pero tiene derecho. Las visitas son con los madres, padres, novias, etc. No puede ser privado de una visita, por más hecho que pasa adentro, por más situaciones de descontrol o de transgresión dentro del penal de menores, no puede ser privado de una visita, justamente. Y después con el tema de los menores, yo tuve varios cursos dando vuelta con algunos del Poder Judicial, otro por otro lado. Se está hablando mucho de justicia restaurativa, ¿no? La justicia restaurativa viene justamente de la retributiva, en contraposición de la retributiva. Son corrientes que vienen de Europa, vienen de Latinoamérica. Bueno, esta justicia restaurativa justamente habla de restaurar, que la persona pueda restaurar el proceso, y se está aplicando ahora en el sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿no? Justamente es como una mediación, vendría a ser un poco civil, un poco penal, pero donde el joven reconoce el delito, pide disculpas, siempre sea un delito leve, ¿no? No estamos hablando de un homicidio, porque un homicidio creo que no se puede reparar. Pero es un tema que por ahí más profundo, otro día hacemos una charla de justicia restaurativa, es un tema muy lindo y lleva mucho tiempo. La otra pregunta, doctora. El sistema educativo, si tienen, qué materias tienen, cuántas veces por semana, aquel que no quiere estudiar, por ejemplo, si le hacen, no sé, si lo asisten a lo mejor mayor tiempo una psicóloga, encuentra el motivo. Está bien. El tema de la educación dentro de los institutos penales, tienen docentes que van justamente, hay lugares que se hicieron sala, hay lugares que se hicieron sala dentro del instituto penal, se hicieron sala para que los chicos puedan ir al colegio. Hay docentes que vienen de afuera justamente a dar clase a estos chicos, que son muchos, obvio, muchos de la parte, en el nivel inicial primario, no es que secundario vendrá después, pero hasta ahora el nivel inicial. Aprender a leer, escribir, quizás con 16, 17 años, y van avanzando, se van preocupando mucho. Otros tienen alguna medida asistida, alguna pena más leve, alguna situación de beneficio de poder salir afuera, a estudiar y a volver. Porque también se evalúan las situaciones de conducta. No es que se lo deja así nomás. Salen aquellos que sí realmente tienen un compromiso social, educativo, y se ajustan al derecho, están sometidos al derecho. O sea, esas personas sí salen a estudiar, salen a poder hacer actividades a veces, mismo recreativa, tienen paseos, tienen lugares donde ir, pero para la escuela, en el caso de que vayan a secundaria o de noche, o algunos salen a trabajar, van a la escuela y regresan al Instituto Penal de Menores. ¡Qué buena medida! Hay pibes que sí, que yo conozco, y que hoy están en otro lugar. Hay un pibe que empezó en la universidad, son pocos, pero bueno. Otro que está terminando la secundaria, otro que hizo un curso de refrigeración de aire acondicionado, otro que hizo... Bueno, algunos van integrándose, y eso es lo positivo, que dentro del régimen penal juvenil también se sacan situaciones así. También salen, no es que todos son delincuentes y nadie
nadie se puede resocializar. Sí, no, se resocializan y hay avance en algunos chicos. Doctor, Hay avance. perdón que lo vuelvo a Sí. interrumpir. Me están preguntando si los celadores, vamos a llamarlo así, son particulares o son de seguridad. No, el tema de los celadores es una palabra, ya que no se usa más en el derecho de responsabilidad penal juvenil. ¿Por qué? Porque la convención justamente prohíbe estas situaciones. El celador se considera que es el tipo que está con una cachiporra todo el día mirándole la cara o a donde hace un hecho le pega 5 gomazos. No. Hoy son asistentes de minoridad. ¿Qué significa? Son personas que el Estado contrató con un estudio inicial, que sea secundario, mínimo. Y algunos estudian en universidades, tanto carreras de psicología, trabajo social, abogacía, etcétera, que pueden trabajar con menores tranquilamente hasta que terminen su carrera. Pero el Estado empezó a ver las situaciones esas. ¿Por qué? Porque los que entraban anterior, cuando la doctora Analía decía, los celadores, sí, el celador era el tipo como si fuera el régimen penitenciario que solamente bajaba el bastón y pegaba. El Estado empezó a ver que eso no existe, no podría, no puede concluir como una pena buena. Termina en un caos. Termina en... Cuando las penas se endurecen, son peores. Nadie se restableció con una pena más dura. Es mentira. En ningún país de Latinoamérica y Europa, nadie se restableció con pena más dura. Las penas más duras, como Brasil, como Ecuador, como Venezuela, Colombia, trajeron más delitos, mucho más delitos. Lo que acá se restablece, lo que la doctora, una de las preguntas, es la educación. Justamente, el chico que se educa dentro de un instituto y que se puede educar o afuera o adentro, la educación va a salvar a ese niño o adolescente justamente de la vulnerabilidad o de las situaciones de riesgo, de delito que hay en la calle, que pueda estar integrado dentro de un sistema lógico, ¿no? Y de trabajo. Ahora, cuando no existe eso, esas situaciones se exceden y el joven obviamente no termina vulnerable porque mayormente son 8, 9, 10 hermanos y obviamente que no se puede sostener. El pibe no es malo de naturaleza, porque todos consideran, no, no, la sociedad también lo hace malo, el hambre lo hace malo, la marginalidad también lo hace malo. Como decía Rousseau, la sociedad lo malea, yo no nací malo. Y es verdad, bueno, a ver, la sociedad malea a las personas, no es que el pibe nació malo porque quiso nacer malo, porque la naturaleza lo hizo malo, no, ningún pibe nace malo. Gracias, María. Eh, pero bueno, tenemos esas situaciones que tenemos que entender y tenemos que... Es un tema muy importante, es un tema muy interesante a tratarlo. Yo lo tengo como instituto, lo tengo como experiencia de mi trabajo y como muchas charlas que hemos charlado sobre este tema, que por ahí la gente no lo conoce, no sabe lo que es el instituto penal, no sabe de menores, no sabe cómo se trabaja, las probation, las medidas de seguridad, los lineamientos que se dan, cómo tiene que los requisitos, cuál es el tratamiento que se le hace afuera al chico para que no vuelva a caer en el sistema de encierro, cómo se le hace ese seguimiento para que el chico no vuelva al encierro, para que no vuelva a delinquir. Entonces, todas las situaciones están siempre, están en el medio dando vuelta. Ahora, seguramente que la pandemia, seguramente que la situación económica de hoy, seguramente que un montón de situaciones van a traer como una cantidad de delitos a la propiedad privada, a las personas, etc. Obviamente que en el mundo no vino gratis esto. Pero bueno, ahí los actores y los defensores y los abogados tenemos que estar para todas estas cosas. Sí, hay bibliografía, María. Hay, después, si querés pedirle el mail a Analía, o que yo le paso a Analía y te lo pasa a ella, eh, y te paso, gracias Gisela, eh, te paso algunas cosas de justicia restaurativa, algunas situaciones de derecho, de hecho,
Lo que pasa es que a veces se pone muy teórica. Yo lo que hago, lo llevo a la práctica, a lo didáctico, lo que decía Gisela. Porque realmente hay temas que si no los llevas a la práctica, la gente se entra a dormir. Y a mí me interesa que si alguno quiere abrir el micrófono, levantar, que pregunte. Es buenísimo. Es fundamental. La práctica es fundamental para que quien se está por recibir o quien comienza la profesión sepa que realmente la teoría es buena, pero la práctica es fundamental para el desarrollo, ¿no? Sí. Voy a responder a Claudia Gómez, que me pregunta sobre la exhibición y la exención. La exhibición de prisión tiene que ver cuando una persona, claro, es área de campo, tal cual, Gisela. Cuando una persona, o sea, el abogado sabe que cometió un delito y que lo van a imputar en ese delito, ¿no? Entonces, pero que quizás todavía no esté imputado. Entonces, ¿qué hace? Sale corriendo a pedir la exhibición de prisión por el presunto delito que se le está imputando o se le va a imputar. Pero ya sabe que se le va a imputar o se le imputó. Pero antes que ese delito proceda con prisión preventiva, antes que baje la prisión preventiva, sale corriendo a pedir la exhibición de prisión en un expediente. Esto prácticamente se lo digo. ¿Eh? Y la exención de prisión es prácticamente lo mismo, pero ya está en un proceso. Pero cuando hay cambio de calificación de carátula, cambio de calificación legal, algunos desarrollos del proceso, se pide la exención de prisión, porque puede ser que el imputado está afuera, pero el cambio de calificación legal lo puede hacer convertir en prisión preventiva. ¿Se entiende? Creo que la doctora me preguntaba. Claudia Gómez. Bueno, más o menos era eso, Claudia. ¿Se entendió? Puede haber un cambio fundamental en el expediente. La persona, el imputado, está fuera cumpliendo el proceso, pero ese cambio de calificación, ¿qué hace? Puede modificar ciertas conductas o ciertos movimientos o impulsos del proceso y se pueden convertir en prisión preventiva. Ante eso, me pasó con un imputado, salí corriendo a pedir la exención, porque sabía que ese cambio de calificación puede pasar. A ver, otra pregunta. Claro, tal cual, Gisela. La exhibición no está privada de la libertad, tal cual, es así. La excarcelación sí está privada de la libertad. ¿Por qué? Porque en la excarcelación nosotros pedimos que se escarcele, extramuro, que se lo saque para afuera, ¿no? La exhibición no está privada de la libertad. Así que, tal cual. Bueno, hay un montón de situaciones eh, de hecho y de derecho en todo esto, ¿no? Pero, bueno, como le decía, entonces, dentro de este proceso de jóvenes y adultos, la única diferencia que en los jóvenes, el fuero de responsabilidad penal juvenil, que es un fuero de especialidad. Eso sí se lo hago hincapié y ténganlo ahí. El adulto no es un fuero de especialidad. Adulto, objetivamente, se baja el martillo y se cumple la pena, la que baja, se puede apelar, etcétera, etcétera, pero se cumple. En el fuero de responsabilidad penal juvenil, a diferencia de adulto, hay una cuestión de sema y suma de la pena, una cuestión de ecuación de la pena, cómo se mide, sacamos 2 más 2, 4, 3 más 3, bueno, hay una cuestión matemática de la pena. En el fuero de responsabilidad penal juvenil, que es un fuero de especialidad, y es justamente de especialidad porque tenemos que estar acorde a las situaciones del chico, acorde al grado de vulnerabilidad que tiene el chico, las situaciones de hecho, de derecho, las situaciones de pobreza, de marginalidad, las situaciones de abandono, las situaciones de abuso dentro de los chicos. Bueno, por eso es un fuero de especialidad. No se puede marcar la misma tendencia legal a un chico de 14, 15, 16 años que a un adulto de 30, 35, 40 años, donde sabe realmente, donde tendría que saber que ese delito objetivamente sabe que cometió un delito, comprende, hay consentimiento pleno. Ahora, en el joven,
o en el adulto, o en el menor, digo, no entiende realmente la capacidad de comprensión. Ese es el fin. Bueno, sí, obviamente, la reinserción social. Por eso hablamos de justicia restaurativa, que se busca en el fuero responsabilidad penal juvenil. Pero es importante esto. Mirá, tiene muchos matices. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, doctora Analía, si hiciera alguna pregunta, o alguno quiere preguntar algo más. No, coincide. Bueno, no, acá está ya respondida porque estaban también preguntando la diferencia entre exhibición y excarcelación. Así que ya está respondida. Perfecto. Yo ya Bueno, creo que puede dar usted cierre al Zoom. ¿Quiere exponer algún otro tema? ¿Alguna otra pregunta? la gente está muy quedada, muy quieta está la gente. Se quiere quedar, quiere seguir escuchando a la gente. Así que vamos a brindar un champán esta noche. Bueno, eso lo maneja usted, doctor. Bueno, vamos a lo que es Suspensión de juicio a prueba. juicio a prueba. Sí, acá hay un colega que pregunta sobre el instituto de suspensión de juicio a prueba. Me quedo toda la noche escuchando. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Sí, la suspensión de juicio a prueba, o sea, sí procede en el fuero de responsabilidad penal juvenil. Es el primer instituto, por excelencia, procede la suspensión de juicio a prueba. Así que si quiere hacer derecho penal juvenil, pide lo primero la suspensión de juicio a prueba, la famosa probation, ¿no? Probation. Sí, procede. ¿Por qué? Porque es un fuero de especialidad, entonces la 2/4 pena, la 2/4 parte de la pena se le aplica a delitos que sean quizá de 15 años, se le aplica la 2/4 parte de la pena. Entonces siempre va a proceder la probation, porque es una suma matemática. Lo ponemos con la lapicera, con la calculadora y sacamos la suma matemática. Entonces va a proceder la probation, casi siempre. Si el delito se eleva mucho, ¿qué se va a pedir? El acuerdo de juicio abreviado con suspensión de la pena, que lo cumpla afuera y bueno, todo lo demás. Pero sí, el delito siempre procede. Pero bueno, insisto, como es un fuero, que tiene que determinar muchas situaciones de derecho y vulnerabilidad de los chicos, es un fuero que justamente tiene que determinar estas situaciones. Cómo vive, cuál es su medio de vida, esto dice la convención, no lo digo yo, ¿eh? Cuál es su medio de vida, nada, un montón de situaciones que tienen justamente para que proceda estas situaciones. Gracias, Daniel, por entender. Bueno, pero la Probello sí, es un instituto que procede eh, claro, tal cual, Gisela. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, gracias, gracias. Sí, bueno, tiene que ver con esto, con esta parte del fuero, pero el fuero, en todo caso, tiene un lugar que se llaman dispositivos, que son centros de referencia. Esos centros de referencia, ¿cómo actúan? Lo mismo que el patronato liberado. La función, porque vos le decís a ellos se enojan, no son patronato. Tiene que ver con otra función. La función de los centros de referencia, que son como el patronato, pero la función es distinta. Hay un equipo interdisciplinario, que otros dicen que son multidisciplinarios, porque hay varios. Entonces, ¿dónde interviene? Psicólogo, trabajador social, se le hace un seguimiento, que cumpla la medida, la probation, el acuerdo de accesibilidad, lo que sea, que cumpla con ciertas imposiciones procesales. Ahora, también que cumpla, que vaya a la escuela, que el pibe pueda funcionar si trabaja o que siga trabajando, se le busca una beca, se le busca el lugar donde pueda estar, se le brinda la oportunidad de trabajo, a veces hay trabajo, se le encuentra, se le brinda a algún centro de atención de salud. Bueno, toda esta cosa
la funcionalidad de los dispositivos que son los centros de referencia son para eso. Son para justamente el seguimiento que hacen con el chico para que cumpla la medida que le impone la justicia como imposición procesal. Entonces estas cosas, bueno, están en el medio, siempre están dando vuelta. Ahora, el tema de la baja en imputabilidad es un desastre, es un caos, y hay que matar a todos los chicos, a los menores. Y tenemos que entender que solamente el 2% de los delitos graves en Argentina, escuchen, el 2% está cometido por menores de edad. El 2% de delitos graves. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de baja de imputabilidad, y sí, no equivocamos, chicos. Vamos a meter más escuela, vamos a meter más educación, metamos más reinserción social, o sea, apostemos a un nuevo tipo de sociedad y una nueva construcción legal distinta. Porque hay una construcción objetiva y subjetivamente que ya está vieja, está vacía, arcaica. Seguimos hablando del derecho penal en algunas situaciones del año 20. O sea, avancemos, que hay un montón de medios para lograr. Pero bueno, las cárceles siguen igual, hacinado y todo lo demás sigue igual. Mientras que el sistema cumpla con la funcionalidad que el sistema quiere, esto va a seguir igual. Pero nosotros tenemos que avanzar. Ahora, ¿quién hace justicia en este país? ¿Los jueces? Sí, no sé si hacen justicia. ¿Quién hacemos justicia? Los abogados. Porque estamos arriba de un expediente, porque estamos arriba de una causa, porque estamos, porque seguimos, por esto. Y quizás, y sí, tardan en llegar, pero a veces recompensa, tardan en llegar, pero bueno, pudimos lograrlo. O sea, ahora, tenemos una cierta imposición dentro de los juzgados y tribunales. La gente dice, no, los jueces son... No, los abogados que estamos peleando contra un gran muro de cemento, que es el Palacio de Justicia, que nos pone el cuerpo y nos sentimos así chiquititos al lado de la torre, contra toda una imposición jurídica y una imposición cultural, que son intocables, que no pagan nada, que no pagan un montón de cosas. Bueno, los abogados tenemos que salir a la calle a pelear contra toda esa imposición cultural y jurídica de muchos años, contra ese monstruo que tenemos. Gracias, Sonia, muchas gracias que hayas participado. Bueno, chicos, si alguno quiere preguntas, vamos respondiendo. Y gracias, igual, sí, un sistema burocrático, muy burocrático enfrentar. Gracias a todos por participar. La verdad que gente extremadamente cumplidora, y para aguantarme a mí, tuvieron los 34, 35 clavados ahí, son geniales, chicos. Los adoro, son geniales. Así que me parece que está bueno eso. Y bueno, espero que los que empiezan recién, que puedan tener una brillante carrera, una brillante profesión por delante, que puedan ser lo más justo que puedan, no sean tan inescrupulosos, porque a veces estamos al borde de delito, tuve que defender abogados por el tema de inescrupulosos. Pero bueno, lo bueno es que veo gente con mucha oreja, muy atentos, mucha ganas de aprender, salir a la calle, de estar en lo que el fuero, la responsabilidad como profesional, lo jurídico, ¿no? Estar dentro de todo este contexto que es hermoso, pero como le digo, no lo veo como una... sí, se la habrá respondido eso. No lo veo como una, o sea, como una cuestión matemática de artículo. Lo veo como una situación de derecho, una situación de imposición, de abogados que somos, de letrados, de recibidos que somos. Entonces, nada, tengan valores, tengan principios, cultívense, lean mucho, pues está bueno, porque ahora es difícil, algunas situaciones son difíciles, son desgastantes, pedir y pedir situaciones, y no entender y por dónde vas a cámara, te dicen 10 cámaras que no, y bajás, y vos sabés que por eso es inocente. Y bueno, estas cosas van a pasar, pero creo que lo que están con la oreja puesta y escuchando son gente que quiere aprender, y que está bueno eso. Está bueno querer aprender, y está bueno que todos los días aprendemos algo nuevo, no todos aprendemos. Yo todos los días leo un fallo, leo una doctrina, leo algo lindo,
Digo, qué bueno esto, qué bueno esto. Gracias, Silvia, te agradezco mucho. Gracias, Diana, te agradezco. Eh, bueno, de todo esto se saca algo bueno, se saca excelente persona. Gracias, María. Excelente persona y excelentes colegas. Y espero que estén bien. Si alguno quiere consejo, alguna ayudita, se la damos en el grupo que tenemos nosotros. Y yo en particular ayudo siempre porque hubo colegas que me ayudaron y otros que no, porque también hay otros que no te pasan nada. Hay de todo. Ahí te dicen sí, 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 después ni la hora, lo he vivido, pero yo trato de que me llamen, explicarle, lo soporto un buen rato. Después está en el grupo la doctora Gisela Fernández también, que es muy, muy solidaria con los compañeros, con los colegas, con los que estamos en el grupo y todo ese tema. Bueno, Analia también, la doctora Analia Baglioni. Bueno, somos todos más o menos del palo de la solidaridad, del palo de ayudar al otro, de estar, ¿no? Estamos ahí como dicen en la cancha, aguantemos los trapos cuando hay que aguantarlos, porque si no, en las buenas estamos todos, pero en las malas también hay que estar. Son momentos difíciles, gracias a Alan, te agradezco mucho. Son momentos difíciles, gracias, gracias. Son momentos difíciles, pero bueno, tenemos que estar unidos, unidos y realmente prosperar por el derecho. Bueno, yo me retiro y espero que estén bien. Y no se quieren ir, ¿eh? Me quieren seguir teniendo, hace 1 hora y media me quieren seguir teniendo, o sea, los amo, la verdad que los amo. Mis alumnos a veces me miran la hora, ¿cuándo termina, doctor? Claro, se quieren ir porque los alumnos lo único que les interesa es recibirse. Cuando uno se recibe después quiere aprender, no es distinto, ya. Bueno, le agradezco a todos por escuchar y bueno, buena vida, los quiero y cuídense mucho, ¿sí? Suerte.